Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a dar por concluida nuestro trabajo con las propiedades de la integral. Este trabajo lo hemos venido desarrollando ya de algún tiempo para acá y hoy vamos a demostrar la propiedad número 10. Esta propiedad número 10 tiene que ver con lo que vamos a conocer como el teorema del valor medio. Este teorema del valor medio está fundamentado directamente del curso de análisis matemático del libro ruso de la editorial Mir, del Kudryavtsev. Dentro de este texto también vamos a encontrar algo que se llama la existencia de la integral. La existencia de la integral tiene también mucho sentido cuando estamos observando qué pasa cuando tenemos una función integrable. Una función integrable se supone o se da por entendido que es acotada. Esta función acotada, eh, de alguna manera, pues nos establece el parámetro de qué ocurre cuando una función se va a integrar. Y a partir de esto vamos a observar también qué ocurre cuando cuando una función no es acotada. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una función no es acotada? ¿Es integrable o no es integrable? Y si es integrable, ¿por qué? Y si no es integrable, ¿por qué? Eso lo vamos a discutir en este video y pues comenzamos. Esta es la propiedad 10, ¿sí? Eh, ¿Qué dice la propiedad 10? Bueno, vamos a tener un conjunto X medible, ¿sí? En Rn. Y vamos a tener dos funciones, f y g, que están definidas en X, contenidas de Rn en R, ¿sí? Y donde G no cambia de signo, ¿sí? Esto es importante, G no cambia de signo. Puede ser negativo y no cambia de signo. Puede ser positivo también y no cambia de signo. O sea, para los valores que queramos darle con respecto a X. Y bueno, también nos indican que tomamos dos M's en R, ¿sí? Y estas dos M's acotan a F. Son dos M's cualquiera, no es la M de que es el ínfimo o la M que es el supremo, ¿no? Entonces, y por otro lado tenemos también que para todo X, ¿sí? Se cumple esta desigualdad. Entonces existe un lambda, ¿sí? Tal que m es menor que lambda, y aquí puse m minúscula también, no, es m mayúscula, ¿sí? Entonces, m minúscula es menor o igual que lambda, y m mayúscula, déjenme borrarle ahí, m mayúscula es mayor o igual que lambda. Entonces, eso que va a implicar que la integral de f de x multiplicada con g de x con respecto al diferencial de x es igual a lambda por la integral con respecto a g de x. Algo de esto puede venir, por ejemplo, yo cuando hice mi examen para el posgrado en algún momento de matemáticas, me tocó ver este teorema como una pregunta de, de examen dentro del posgrado. Y pues fue interesante, ¿no? Porque en ese momento pues estaba yo nervioso y no me acordaba muy bien de cómo era la demostración. Pero bueno, conforme fuimos avanzando, pues lo sacamos. Entonces es importante que se den cuenta de que si van a aplicar algún posgrado, por ejemplo, en particular al de matemáticas, no quiere decir que esto lo vuelvan a aplicar, ¿eh?
sino que muchas de las cosas que ven durante la carrera se las pueden volver a ver ahí en el examen. No, puede ser en algún examen de posgrado del que ustedes hayan optado, pero sí es importante que tomen eso en cuenta. Entonces, bueno, eso nada más como comentario. Em, ¿Cómo haríamos la demostración para este teorema, jóvenes? ¿Qué es la propiedad 10? Algunos dirán, bueno, pues es que esto no se parece en nada al teorema de cambio de, perdón, al teorema del valor medio, ¿no? Porque ustedes estarán esperando que sea lambda por eh, f de x o menos, menos f de b por f de a, algo así, de ese tipo de cosas. Pero a esto es a lo que vamos a llamar el teorema de cambio de variable. Y de aquí se desprende, por supuesto, los teoremas de cambio de variable que ya conocen. Bueno, la demostración, recorrer esto. La demostración, pues vamos a empezar con la hipótesis principal, ¿sí? Tenemos por hipótesis, ¿qué cosa? Tenemos que m minúscula es menor o igual a f de x, ¿sí? Y esto es menor o igual que m mayúscula. Y eso es para toda x que tomemos en el conjunto x, ¿sí? Sabiendo que x es medible. Por otro lado, vamos a suponer, ¿sí? Tomemos G positiva, ¿sí? Si tomamos a G positiva, y esto es para toda X también, en X, el caso en el que es negativa, pues también se tiene que ver, pero pues es análoga la demostración completamente a lo que vamos a esgrimir aquí. Bien, si tenemos que G es positiva, entonces la podemos multiplicar ¿a dónde? A esto de aquí, ¿sí? Si es negativa, pues se va a invertir la desigualdad. Simplemente lo único que quiero que vean es esto, ¿sí? Y al multiplicarlo, pues, ¿qué nos queda? Nos queda m por g de x, ¿sí? Que es menor o igual a f de x por g de x. Entonces ya se podrán ir imaginando por dónde van los tiros, ¿sí? A partir de aquí, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre, jóvenes? Otra de las hipótesis que tenemos es que f y g son integrables, ¿sí? Si f y g son integrables, ¿sí? Por hipótesis, entonces, por hipótesis, podemos poner entonces que la integral de m por g de x con respecto al diferencial del conjunto x es menor o igual a la integral de f de x, ¿sí? Por g de x, por el diferencial con respecto de x. Y esto es menor o igual a la integral de la m mayúscula por g de x con respecto de x. En este punto, algo que podemos hacer es pues tomar a la m, ya sabemos que por propiedades anteriores m sale de la integral, entonces nos quedaría m por la integral de g de x, ¿sí? Con respecto de x, y esto es menor o igual a la integral de f de x, ¿sí? Por g de x con respecto de x, y esto es por menor o igual por m, la
integral de g de x con respecto de x. Ahora, sabemos, dado que tomamos a g positiva, ¿sí? No cambia de signo, es positiva, no es no negativa, es positiva. En este sentido, es distinta de 0. A partir de ahí, yo voy a multiplicar, ¿sí? La integral, perdón, voy a dividir a toda la desigualdad por 1 entre la integral de g de x. Permítanme un segundo. Vamos a multiplicar a todo esto, ¿sí? Por la integral de g de x. A todo. O sea, cada uno de los... La integral de g de x con respecto de x entre la integral de g de x. Ahora, si se dan cuenta, pues lógicamente en la parte izquierda y en la parte derecha de la desigualdad se me hace 1 ahí en ambos casos y nos va a quedar lo siguiente. Se va a implicar que m es menor o igual a la integral de f por g con respecto de x entre la integral de g con respecto de x. ¿Sí? Y esto es menor o igual que m mayúscula. Y a partir de aquí vamos a tomar a las integrales como valores numéricos dentro de los valores reales. ¿Y eso qué va a implicar? Lo que va a implicar es que tomamos lambda en R, ¿sí? Tal que esa lambda sea equivalente, ¿sí? ¿A quién? Sea equivalente a la integral de f por g con respecto al diferencial de x entre la integral de g de x con respecto de x. Bueno, en arriba omití la g el x, pero bueno, ahí está. En ese sentido, lo primero que teníamos que demostrar, como pues, se acordarán, vamos a bajar esto de aquí, ¿sí? Lo que teníamos que demostrar en el primer caso era que lambda, ¿sí? Existe y tiene esto. Esto era lo primero que teníamos que demostrar, ¿sí? O mostrar más bien. Y por segundo, teníamos que ver esto. Ahora, a partir de lo último que tenemos, ¿sí? ¿Qué podemos deducir a partir de aquí? Pues lo único que resta es tomar esta equivalencia, ¿sí? Y pasar para este lado la integral de g de x. Lo que va a quedar de la siguiente forma. La integral, ¿sí? Se va a implicar de esa equivalencia que la integral lambda por la integral de g de x por el diferencial de x es equivalente a la integral de f de x por g de x con respecto al diferencial de x. Entonces aquí no hacemos uso de ningún artilugio, simplemente el concepto de integración y a partir de ahí pues nos seguimos usando con propiedades, ¿no? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? ¿Puedes repetir eso último que hizo, por favor? Claro que sí, con todo gusto. A ver, mire. Lo último se deduce fácilmente de aquí, de esta desigualdad, perdón, de esta igualdad, ¿sí? Dada esa equivalencia,
tenemos lambda, tenemos la integral de g con respecto de x y tenemos la integral del producto de f por g con respecto de x. Lo único que hacemos es tomar esta integral, ¿sí? Y multiplicamos por los dos lados por la integral de g de x con respecto de x. En este caso pues, se va a hacer 1 y aquí me va a quedar esto de aquí, ¿sí? Por eso queda la equivalencia. Gracias. No de qué, por nada. A partir de aquí queda un corolario, ¿sí? Y el corolario es más o menos lo que conocemos como el teorema del valor medio en algunos textos, ¿sí? Y lo único que nos piden es que tenemos un conjunto medible, ese es un corolario, y tenemos x medible, eh, es medible y conexo, ¿sí? En Rn. Y también vamos a tener una función definida en x, ¿sí? A r, donde x está en Rn, como se muestra ahí a un lado. A partir de ahí, ¿sí? Donde vamos a ver que f es acotada, ¿sí? F es acotada e integrable. Bueno, es integrable, es acotada e integrable en x. Entonces existe una psi en x tal que la integral, aquí déjenme corregir esto, la integral de f de x con respecto de x es equivalente a f psi por la medida de x. ¿Sí? Si estuviéramos en R, la medida de x lo verían como b menos a. ¿Sí? Y eso, pues, lógicamente pensando en un intervalo. ¿Sí? Recuerden esa parte, porque esto es lo mismo que se les pudo haber dado en cálculo 2, como el teorema del valor medio. ¿Sí? En este caso no es b menos a, sino es la medida de x. En otros casos podría ser el área, ¿sí? O el volumen, ¿sí? Para otros textos. En este caso sería la medida de x. Esto nada más como analogía. La demostración sale muy sencilla usando la propiedad 10. Entonces esa va a venir en la tarea también. Ya tenemos 3 ejercicios creo para la tarea. De lo cual también quiero recordarles que el jueves vamos a platicar de esto. Y pues para que vayan pensando, ¿no? ¿Qué oportunidades podemos tener ahí? Digo, va a ser tarea examen y pues ya se habló de eso al principio del curso, ¿no? Entonces también, porque a lo mejor alguno de ustedes puede proponer algo diferente y si es en consenso, pues lo podemos aplicar también. Entonces, no me cierro a otro tipo de evaluación, simplemente nada más para recordarles. Bien, jóvenes, ¿alguna duda con esto? Bueno, vamos a tomar entonces eso como que no hay dudas. Si tienen dudas, por favor, pueden ponerlas en el chat también, ¿sí? Cualquier duda o pregunta, ya saben, sin ningún problema. Y si alguien nota, por favor, que hay
preguntas en el chat, me puede avisar, por favor, también. Porque de momento luego no veo las preguntas. Bueno, vamos a, antes de pasar, a partir de aquí ya podríamos hacer el paso a las integrales iteradas, ¿sí? Que son integrales dobles, integrales triples, pero quiero tomar un tema que de alguna manera creo conveniente que tenemos que observar. Y para mí es importante, ¿no? Que lo vean. Ahora, cuando hemos hablado, ¿sí? De que f es acotada y de que en ese caso, pues la función siempre es integrable y este tipo de cosas. Pero veamos y tomemos una función f cualquiera. Déjenme pasar aquí. Déjenme recorrerme un poco para hacer antes de ver ese lema, quiero platicarles un poquito sobre qué va todo esto. Tenemos una función f, ¿sí? Y esta función f, lógicamente, pues es una función que está definida en R, Rn, a R. Ahora, es una función solamente definida en el conjunto, ¿sí? Podemos suponer que sea integrable. Si es integrable, pues ya de entrada podemos suponer que es acotada. Pero aquí hay un punto que sería bueno verlo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros tomamos, es integrable en x medible, y resulta que la medida de x es igual a 0, va a existir lógicamente una partición, ¿sí? Entonces puede que exista una partición P en X, ¿sí? Y aquí es donde empieza lo divertido. Aquí, para cualquier valor, ¿sí? Sin importar, esto es interesante, sin importar la xi que nos tomemos dentro del conjunto xi, va a poder funcionar como f de xi por la medida de xi, y esto va a ser igual a 0. O sea, independientemente de qué valor nos tomemos, esto siempre va a ocurrir. De hecho, podríamos pensar en cualquier x, ¿sí? Para la función f. Pero el chiste de tomar xi es que nos enfocamos en un valor específico, ¿sí? Nos enfocamos en un valor específico, por eso las integrales son números, cuando se toman estos términos constantes, ¿no? Y por otro lado, ¿a dónde nos lleva esto? Pues esto va a implicar que la suma de Riemann dentro de la función f, dentro de la partición para la función f, esto va a ser igual a la suma, ¿sí? De i que va desde 1 hasta l, de f de x, perdón, de f de xi, ¿sí? Por la medida de xi. Y pues lógicamente esto va a ser igual a 0. Ahora, suponiendo que la función es integrable, ¿sí? Podemos deducir fácilmente que la integral de f de x con respecto de x, pues dado por la definición, sabemos que es el límite cuando la norma de la partición
se aproxima a 0 de la suma de Riemann de f, y esto es igual a 0. Ahora, les quiero hacer una pregunta capciosa aquí. Esto, pues, ustedes van a decir, bueno, pues, ¿por qué me enseñas eso? Pues si ya sabíamos que todo lo que estás diciendo, pues es obvio. Pues sí, porque estamos suponiendo que f es integrable. Pero puede ocurrir que f no sea una función integrable. Y aún así, podemos llegar a esta conclusión, que el límite cuando la suma de Riemann cuando la norma de la partición se aproxima a 0, sea igual a 0. Ahí, ¿qué surge, jóvenes? Si la función no necesariamente es una función cualquiera, ¿qué puede pasar? Esa es la pregunta de los 64,000 ahorita. Pueden pasar dos cosas, ¿sí? Puede pasar que la función sea acotada y puede pasar que la función no sea acotada. Si es acotada, pues ya no hay más que hablar, ¿no? Pero si no es acotada y esto se cumple de todas formas, ¿podemos hablar de integrales? Sería hablar de integrales en una región en particular respecto a la función nada más, ¿no? No de toda la función. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando? Se los voy a poner en un contexto más, más dibujado, vaya, es lo que iba a decir. Vamos a dibujar para que vean qué es lo que les quiero decir. Se los puse así, analítico porque, bueno, así formal para que vieran, a ver si se lo podían imaginar, pero con un dibujito yo creo que va a ser más sencillo. Bien, se los voy a poner en R2 para que lo vean sin ningún detalle, sin ningún problema, perdón. Entonces tenemos nuestro plano cartesiano y tenemos nuestra gráfica, ¿sí? Y pues lógicamente tenemos nuestro intervalo A, B. Este es X, este es Y. En este contexto no hay ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función es acotada, o sea, yo puedo trazar valores que de alguna manera acoten a la función por arriba y por abajo, ¿sí? Donde este puede ser alfa, este es beta, y ambos, donde alfa sería el ínfimo y beta puede ser el supremo, que acotan en el intervalo AB a la función. En ese contexto, todo es bonito. La función es integrable, no pasa nada, puedo hacer una partición, bla, bla, bla. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos algo como esto? Déjenme irme más a la derecha, ¿sí? Para poner otro dibujo. ¿Qué pasa cuando tenemos algo de este estilo? Una función muy famosa que ustedes ven a cada rato. Tenemos esta función. Una función que hace esto, que puede ser 1 entre x o algo parecido. Por arriba y por abajo la función se me va a infinito, ¿sí? Entonces, este es x, este es y. Entonces, como acabas de mencionar claramente, yo puedo dar intervalos, ¿sí? Hacia diestra y siniestra. Puedo tomar el menos 1,1 y dentro de ese intervalo, pues lógicamente yo puedo dar ciertas cosas
Y algo que tenemos que notar es que dentro de ese intervalo la función se me va a menos infinito y a más infinito, ¿sí? De menos 1 a 0, la función se va a menos infinito, y de 1 a 0 o de 0 a 1, la función se me va a infinito. O sea, la perdemos en cualquier caso. Cuando nosotros decidimos en algún momento omitir el 0, ¿sí? Porque de alguna manera, claramente aquí la función no es, no está definida en el 0, ¿sí? Si omitimos el 0 aquí, el intervalo que pueda yo tomar tiene que ser de la siguiente forma. Algo así como menos 1, coma, no sé, por ejemplo, menos 0.00001, nada más por darles un ejemplo, ¿sí? Unión el 0.00001,1. En ese intervalo se puede decir que la función sí es integrable, ¿sí? Porque dentro de esta unión la función está totalmente definida. Y podemos dar más ceros, ¿no? O sea, pero nada más es para que para dejar en claro lo que quiero que vean dentro del ejemplo. Entonces, dentro del intervalo menos 1,1 podemos dar particiones, ¿sí? Una partición que incluya a todos los términos con excepción de uno. Va a existir un intervalo, ¿sí? Alrededor del 0, muy pequeño, un intervalo muy pequeñito, y ese intervalo va a contener en este caso los dos lados en donde la función se va a infinito. En ese punto, en ese intervalo más bien, la función se me escapa a menos infinito por el lado izquierdo y a más infinito por el lado derecho. Entonces, dentro de los demás elementos de la partición, la función es integrable, con excepción de este elemento de la partición, que es el único que contiene a los demás puntos donde la función se va por un lado a menos infinito y por el otro lado a más infinito. Entonces, a partir de ahí surge esta proposición. ¿Esta proposición qué nos dice? Bueno, lo que nos dice es que tenemos una función f, ¿sí? De Rn en R, una función definida en X medible. Observen, aquí no se habla que f es integrable ni nada por el estilo, ¿sí? Y tomamos una partición en X, donde tenemos a todos estos, ¿sí? Donde definimos a X' como la unión de los XY, tal que la medida de los XY sea positiva, ¿sí? O sea, estamos hablando de los todos los conjuntos medibles que den valores positivos. O sea, que no sean 0. O sea, que la medida de XY no sea 0. Ahora, si f no está acotada en el conjunto X', ¿sí? Esto de aquí, si X no está acotada en el conjunto X', ¿sí? Entonces, para todo M que yo tome, o cualquier valor en los reales que yo tome, ¿sí? O sea, y aquí me refiero a cualquier valor positivo, ¿ya?
cualquier valor positivo, puede tomarse entonces cualquier xi en el conjunto xi, tal que es válido, ¿sí? Todo esto. El valor absoluto de la suma de Riemann es mayor que m. Aquí no se habla de integrales ni nada por el estilo. Entonces, esta proposición la tenemos que demostrar. ¿Alguna duda antes de comenzar la demostración, jóvenes? ¿Sí está claro el concepto? Porque en algún momento pues se habla de integrales, ¿no? Infinitas. Pero no estoy diciendo ahorita que vamos a ver integrales infinitas, sino más bien estoy hablando de una función que no es acotada. Con eso voy a suponer que todo está claro. Bueno, vamos a tomar la hipótesis, ¿sí? ¿Cuál? Pues vamos a tomar la hipótesis de que el conjunto X', ¿sí? Es equivalente a la unión de todos los conjuntos medibles XY y que son positivos. En ese caso, si se pueden dar cuenta, ¿esto qué implicaría? Que el volumen total de X, ¿sí? Está incluido en este conjunto X'. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, toda la parte de las fronteras o todas las fronteras de los XY tienen medida 0. En ese contexto, los podemos hacer a un lado de momento, ¿sí? Y concentrarnos solo en esta unión, ¿sí? Dado que todos los XY son positivos. En ese contexto nada más. Y esto lógicamente es para toda I dentro del conjunto que va de 1 a L. Ahora, vamos a tomar a f como una función que no es acotada en x, ¿sí? Entonces, sea f no acotada en x. Más que nada en x'. Y lógicamente con ello, pues no está acotada tampoco en x. Ahora, a partir de aquí, ¿qué podemos deducir, jóvenes? Dado que f no está acotada en x'. Tomemos a x1, tomemos a x1, ¿sí? Dentro del subconjunto de las x's, es el primero, ¿sí? Tomamos a x1 como tal, donde se puede ver que f no es acotada, ¿sí? Donde f no es acotada. F no es acotada en x1. Es el conjunto donde x no es acotada, ¿sí? Es el caso donde que les explicaba arriba, que tomamos nuestra función, en ese caso 1 entre x, y damos un intervalo, menos 1, 1, ¿sí? Y cerca del 0, nosotros trazamos un pequeño un intervalito muy chiquito, ¿sí? Nos tomamos el abierto, ¿sí? La parte positiva, que es la que me interesa, y a partir de ahí, pues yo puedo aislarlo, ¿no? Y ese sería mi x1 en ese caso. Entonces, aquí me tomo, en ese contexto, me tomo a f, que es no acotada, ¿sí? Y además
en ese conjunto en particular, ¿no? X1. Con eso, ¿qué estoy garantizando? Puedo definir entonces una sucesión. Entonces, tenemos, ¿sí?, una sucesión que la podemos definir como log i, con i que va con i en los naturales. A ver, déjenme ver. Perdón. Es xi1, ¿sí? Déjenme corregir aquí, perdón. No es xi, es xi1. Perdón, es que estaba viendo otra parte. Tenemos esta sucesión del cualquier término que yo me tome, ¿sí?, que sea dentro de el esquema de xi i, sería en este caso xi1, ¿sí?, donde es para cualquier k en los naturales, o sea, epsilon, no epsilon, es xi k, ¿sí? Xi k en el conjunto 1, x1, me tomo todos esos. ¿Y esto qué va a implicar? Bueno, esto va a implicar que el límite, cuando k tiende a infinito, ¿sí?, de f de xi k de 1 es igual a ¿qué, jóvenes? En este caso, el límite de esta función es infinito, o de esta sucesión. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Ok. Bueno, continuando con esto, déjenme subir un poco. Ahora, ¿qué va a pasar con los otros puntos xi i, o sea, que tomamos regularmente para xi? ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, tomando a i que va de 2 en adelante, ¿sí?, porque ya el 1 ya lo conté, a L, el resto de los puntos, ¿sí?, el resto de los xi dentro de xi son fijos, o quedan fijos. ¿Y esto qué va a implicar, jóvenes? Lógicamente estoy pensando en los xi positivos, ¿sí? No estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en ese conjunto de términos donde la medida es positiva. Bueno, lo que va a ocurrir aquí, ¿sí?, es lo siguiente. Vamos a poder entonces ver a f de xi1, déjenme ponerlo más pequeño, de k, ¿sí?, por la medida de x1 más la suma de i que va desde 2 hasta L de f de xi por la medida de xi. Y como la f de xi1 se va a infinito, dado que se implica que la función f evaluada en xi1 de k se va a infinito cuando k se aproxima a infinito, ¿qué va a pasar cuando L tiende a infinito? Más bien cuando más bien, ¿qué va a pasar con todo esto, jóvenes? Con todo este sumando. Pues va a diverger, ¿no?
Exactamente. Antes tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Que la suma de 1 que va desde 1, perdón, desde 2 hasta L, ¿sí? De f de xi por la medida de xi es igual a alfa, algún número, ¿sí? Para algún alfa en R, ¿sí? Es un número. Dado que este término aquí pues ya se va a infinito. Entonces, esta suma en particular es finita, ¿sí? Porque ya de este lado, pues ya ahora sí se puede decir que aislé el término que se va a infinito, pues en este caso esto se va a quedar con un número fijo. Ahora, en este contexto, ¿sí? Podemos calcular el límite cuando k se va a infinito del valor absoluto de f de xi 1 de k por la medida de x1 más la suma de 1 que va de 2 a L, que va de 2 a L, de f de xi por la medida de xi. Y dado que en el límite, como ya vimos, este valor se va a infinito, pues todo esto se va a infinito. ¿Y esto qué implicaría, jóvenes? Así, a grandes rasgos. Que no es integrable, ¿no? En particular, exactamente, no es integrable. Pero lo que, de alguna manera, lo que me quiere decir esto es que el valor absoluto, este valor absoluto, ¿sí? No está acotado, ¿sí? Podrá tener una cota por la izquierda, o bueno, podrá tener una cota inferior y tal vez una cota superior. Perdón, puede tener una cota inferior, pero no superior. Puede tener una cota superior, pero no inferior. Esto hace que en alguno de esos dos casos se vaya a infinito, o que en ambos casos, como uno entre n o uno entre f de x, ¿sí? La función se vaya a menos infinito y a más infinito, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para todo n que yo tome, ¿sí? Por lo tanto, para toda m que tomemos positiva, el valor absoluto de f de xi1 de k, ¿sí? Por la medida de x1, perdón, más la suma de i que va desde 2 hasta L de f de xi por la medida de xi es mayor que era lo que queríamos demostrar. Podemos fijar un xi1, un xi k, que más o menos pueda parecer lo que se corresponde a xi para los casos de xi. Como están aquí las sumas de todo lo que corresponde, en este caso a lo que representa la suma de Riemann, pues con eso pues queda demostrado que no podemos acotar a la suma en general. ¿Sí, jóvenes? De acuerdo. Y como tú lo acabas de expresar, exactamente, no tenemos en este caso pues la posibilidad de integrar, ¿sí? No es integrable la función. De ahí surge claramente el hecho de que tenemos siempre que ver que las funciones sean acotadas. Si es integrable, es acotada. En estos casos, ¿sí? Ya veremos otras cuestiones más adelante. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes?
¿No? No. Bueno, vamos a pasar al siguiente corolario. Tiene mucho que ver con esto que acabamos de observar, ¿sí? Lo que nos dice es que tenemos una función f de x definida en x medible, tal que existen particiones muy pequeñas para las que f no está acotada, ¿sí? O donde f no está acotada, ¿sí? Es decir, existen un término xy donde la función, lógicamente, no es acotada. Y donde la medida de xy es positiva. Entonces f no es integrable en x. ¿Alguna idea para demostrar esto, jóvenes? Bueno, la demostración aquí no es tan obvia, ¿no? Ok, porque pues alguno de ustedes pensará, bueno, pues se puede usar la proposición anterior y pues ya de ahí. Pues sí, en esencia pues es lo que usamos, pero lo que vamos a ver en este caso es suponer que f es integrable, ¿sí? Vamos a ver este caso donde vamos a suponer en la demostración que f es integrable, o sea, nada más estamos suponiendo, o sea, vamos a demostrar esto por reducción al absurdo, es integrable en x, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Si es integrable en x medible, entonces el límite, ¿sí? Cuando la norma de la partición se aproxima a 0 de la suma de Riemann con respecto a la partición en f, es equivalente a la integral de f de x con respecto de x. Y acudiendo a la definición, ¿sí? Y por definición de integral, ¿sí? Por definición de integral, sabemos que para toda epsilon mayor a 0, ¿sí? Con epsilon igual a 1, o sea, tomando en este caso epsilon igual a 1, ¿sí? Sabemos que existe una delta, en este caso delta 0, vamos a poner así, delta 0 mayor a 0, para cualquier partición, o sea, para toda partición, vamos a ponerlo así, para toda partición en X, ¿sí? Para toda partición en X, que sabemos que la norma de la partición es menor a delta, en este caso a delta 0. Entonces, para alguna, o más bien para cualquiera, ¿sí? En este caso es para cualquier xi que tomemos, esto es para toda xi que tomemos en xi, ¿sí? Dado que esta pertenece a la partición, se cumple la norma que el valor absoluto de la suma de Riemann con respecto a la partición de f, ¿sí? Menos la integral de f de x con respecto de x, ¿sí? Que sería la integral o la i, es menor que 1. Ahora, ¿qué va a ocurrir aquí, jóvenes? Dado que x es la función es no acotada, bueno, antes de pasar a esto, ¿qué va a ocurrir aquí, jóvenes? Ya les estaba dando la respuesta. Eso era lo que les quería preguntar. ¿Esto qué va a implicar por las propiedades del valor absoluto? Si nosotros aplicamos propiedades del valor absoluto, esto es muy sencilla. Ustedes pueden observar, es la suma de Riemann, es la suma de Riemann con respecto de f, ¿sí? Va a ser menor que 1 más la integral de f con respecto de x, ¿sí? Y por el otro lado va a ser menor que la la integral
la integral de f con respecto de x, menos 1. ¿Eso qué implica, jóvenes? Las implicaciones que esto tiene de suponer que f es integrable, ¿sí? Es que la función está acotada, en particular la suma de Riemann, ¿sí? Y lo que nos dice en este caso la suma de Riemann es acotada, suponiendo que f es integrable, en este caso. Y en este contexto, pues la suma de Riemann, al ser acotada, dado que vimos que en el caso anterior, si f no es acotada, si f no es, si f es, si ocurre esto, la suma de Riemann, que es acotada, entonces f es acotada. Pero la hipótesis principal del corolario, ¿sí?, es que f no es acotada. Estamos suponiendo que la función f es integrable, ¿sí? A partir de ahí no estamos suponiendo que f sea acotada, estamos suponiendo nada más que f es integrable. En consecuencia, la conclusión correspondiente es esta, de aquí, partiendo de la definición. Llegamos a que la suma de Riemann es acotada, pues entonces la función es acotada, ¿sí? Porque no puede ser de otra manera. Si la función es, si la suma de Riemann es acotada, pues la función tiene que ser acotada de alguna manera, dada la definición que hemos dado de suma de Riemann en ese contexto, ¿sí? O sea, la acotación por parte de la suma de Riemann va de la mano de una función acotada, no puede ser de otra manera. Y en este contexto, ¿qué ocurre? Se está contradiciendo lógicamente esa hipótesis, ¿sí? La hipótesis de que f no es acotada. Entonces, con eso, pues lógicamente, se puede decir que la función no se puede suponer como integrable, porque hay un error en ese caso. ¿Sí queda, jóvenes? ¿Queda claro? Sí, Ok. Bueno, a ver, aquí hay una pregunta en el chat. Ok, gracias, Víctor. Dice que sí, que sí. ¿Si hay dudas, Víctor, o todo está bien? Nada más es una cuestión de ahí. Bueno, lo que sigue es un teorema, ¿sí? Y lo tenemos aquí. Dentro del teorema lo que nos pide es que tenemos una función integrable en x medible. Entonces existe un x0 contenido en x tal que la medida de x0 es igual a 0, donde f está acotada en x menos x0. ¿Qué es lo que nos quiere decir este teorema, jóvenes? Un punto principal aquí, adelante. perdón. Quiere decir que si es integrable y medible, entonces, dado cualquier punto de la partición, va a ser de medida cero. Cualquier punto. Aquí estamos tomando un conjunto. Sí, cualquier punto que tomemos dentro de la partición, pues va a ser de medida cero, porque no tiene volumen. Ningún punto tiene volumen. En este caso, pues hablando de un conjunto, estamos hablando en particular de un conjunto x0 que está contenido en x que tiene medida cero. Entonces, a partir de ahí, pues se está descontando ese conjunto, ¿sí?
con respecto al conjunto X y se enfoca a todo el conjunto X menos X0, o sea, a todo donde podemos dar una partición de puros conjuntos que tengan medida positiva. ¿Sí? O sea, va más o menos de la mano con respecto a lo que nos dice el enunciado en la proposición anterior. Pero en este caso, lo único que está corroborando es que si f es integrable, ¿sí? Entonces f está acotada. ¿Sí? Este es el caso que les debía yo a ustedes. Sí, porque ya les había yo argumentado que, bueno, si f es integrable, entonces acotada, pero aquí está el meollo de que esto se da siempre así. Si f es integrable, entonces es acotada. Y a partir de ahí, pues ya van de la mano una con respecto a la otra. ¿Sí? Ahora, una pregunta, jóvenes. Aquí, ¿se vale el recíproco? Es decir, si es acotada es integrable. O sea, suponiendo que tenemos estas mismas condiciones. F es acotado en X medible, o sea, viendo el otro caso. Entonces existe un X0 contenido en X, tal que la medida de X0 es 0. Y donde F es integrable en los positivos, en la medida positiva de X. ¿Ustedes qué dicen? Si es acotado, ¿es integrable la función? Si es positiva su respuesta, ¿por qué? Y si no es positiva, ¿por qué? Podemos plantear aquí dos cuestiones. La primera, si f es integrable, o más bien si f es acotada, puede ser que mi función f sea una función que no es necesariamente continua. Y aquí se abren dos vertientes. Si la función f no es continua, entonces la función f es integrable. ¿Qué les dice su intuición? Esto es algo que vamos a ver mañana, con más detalle. Pero ahorita lo quiero plantear para ver que ustedes qué me dicen. Si f es acotada y tenemos una función que no es continua, la función puede ser integrable. Sí puede ser integrable, pero, ¿cómo se decía? El volumen de nuestra discontinuidad tendría que ser 0, ¿no? Sí, exactamente. Los volúmenes de las discontinuidades, o sea, los puntos donde las funciones son discontinuas, o donde más bien los puntos donde la función es discontinua dentro del conjunto X, tienen que tener medida 0 o volumen 0 o área 0, ¿sí? Y en ese caso lo que podemos hacer es tomar esos intervalos o tomar esos subconjuntos de X y tomarlos como conjuntos aparte, ¿sí? Tomarlos como conjuntos aparte y lógicamente pues integrar sobre esos conjuntos donde la función sí está definida y es continua. Y ya después damos la suma de todos esos. Y eso nos da la integral, ¿sí? Es una integración por cachos, como si lo recuerdan de cálculo 2. En ese caso, pues se hablaba de que los puntos no se toman en cuenta y solo se toman en cuenta los intervalos donde la función sí está definida y pues lógicamente donde se puede calcular la integral. Bien, el otro caso es cuando tenemos una serie de puntos donde la función está acotada, ¿sí? Para todo punto que yo me tome, si la función es acotada,
¿qué va a ocurrir ahí? Es una función discreta. Es el ejemplo que se me ocurre. ¿La función es integrable ahí? ¿Ustedes qué dicen? Ya descontamos el caso donde la función es discontinua y hay trozos donde la función es continua. Pero en este caso, tomemos el intervalo donde toda la función, ¿sí? En cualquier punto que yo me tome es discontinua. Pues lo que va a ocurrir aquí, jóvenes, es que para cualquier punto que yo me tome, la medida va a ser 0, ¿sí? La función es acotada. Entonces puedo calcular la suma de Riemann sin ningún problema. No se me va a hacer 0, pero no se me va al infinito. Está acotada la función. Tomamos la suma de Riemann y la suma de Riemann me da 0 porque la medida de los puntos, ¿sí? O más bien toda f de xi, puedo anunciarlo así, f de xi es igual a 0, pero pues en particular la medida de ese xi, porque lo puedo especificar así, xi es 0. Pero en particular lo que me interesa es el valor de f de x. Para cualquier x que yo me tome ahí, pues va a tomar valores específicos, pero la medida en particular va a ser 0. Pero aquí hay una peculiaridad, jóvenes. La medida a partir de estos puntos, ¿sí? Si yo me tomo cada punto como un conjunto y ese punto como conjunto que es de medida 0, me puede dar puntos infinitos. Entonces tengo una partición infinita. ¿Eso qué va a decir, jóvenes? Eso lo que quiere decir es que en el límite, al final, todas esas medidas siempre van a ser 0. Por lo tanto, no importa, ¿sí?, que tenga yo una partición infinita. El límite, ¿sí?, así como yo lo tome, siempre me va a dar 0. ¿Eso qué implicaciones tiene? Los voy a dejar con la duda, ¿sí? Ya se los planteé, ya está ahí, la respuesta está ahí donde se las acabo de dar, ¿sí? El límite, ¿sí?, tomando todos los, en este contexto, en el límite, ¿sí?, la suma de Riemann para cualquier i que yo me tome que se va a infinito, ¿sí?, porque se va a infinito, se puede ir a infinito, de hecho, porque pues, puedo tener conjuntos de puntos finitos, pero en este caso me estoy tomando cualquier conjunto de puntos infinitos, donde la función es discontinua en todos los puntos, es decir, es discontinua, una función discreta. En ese contexto, en el límite, la suma de Riemann, ¿sí?, o la suma de f de xi, cuando i tiende a infinito, por la medida de xi, es igual a 0. Y eso tiene implicaciones y quiere decir algo, ¿sí? Eso se los voy a dejar ahorita de tarea para que lo piensen y vamos a comenzar con la demostración de esto. ¿Alguna idea, jóvenes, de cómo podemos hacer la demostración de este bicho? Vamos a suponer que tenemos a nuestro conjunto X y que en ese conjunto X no existe. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Demostración. Vamos a suponer que tenemos X, ¿sí? X medible. Tenemos X medible. Tenemos X medible. Y F integrable en X. F es integrable en X. Si F es integrable en X y además X0 no existe, ¿en qué caso estamos, jóvenes? Supongamos que tenemos un conjunto X y este conjunto X tiene una cáscara.
esa cáscara es de medida 0, ¿sí? Suponiendo que es toda la frontera del conjunto X. Pero en este caso estamos suponiendo que X no existe. Eso va a implicar que no hay conjunto de medida X0 tal que este conjunto sea igual a 0. O sea, no hay esto. ¿Eso qué implicaciones tiene? ¿Qué puedo yo suponer a partir de esto? Si se dan cuenta, lo único que estamos formulando aquí es que no existe el conjunto sobre el cual la medida es 0. O sea, es como si le quitáramos la cáscara a una naranja, ¿no? Nos quedamos solamente con la pura cáscara, con la pura naranja, y la cáscara la dejamos por ahí. En este caso, pues me quedan los gajos, ¿sí? Pero los gajos tienen una pielecita y están divididos, ¿sí? O sea, hay trocitos de la naranja que yo puedo separar y lógicamente eso pues forma también toda la naranja. Pero dentro de ese contexto de todos esos gajos, ¿sí? Hay conjuntos que rodean parte de estos subconjuntos, ¿sí? ¿Qué es lo que les quiero decir? Déjenme se los explico con un pequeño dibujo. Tenemos nuestro conjunto, ¿sí? Y aquí lo voy a poner como si fuera una pizza. Y cortamos rebanadas en esta pizza, ¿no? Tenemos 6 pedazos. No tenemos el perímetro del disco o de la pizza, pero sí nos quedan las rebanadas, ¿sí? Entonces, en esta parte nos queda estas fronteras, estas de aquí. O sea, entre los conjuntos X y sí hay frontera, al menos la que corresponde al corte, ¿no? Que hagamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Dado que no estamos o no estamos incluyendo al conjunto X0, o sea, al de la cáscara, vamos a tomar entonces ahora una partición, porque sí tenemos en este caso a todos los conjuntos, ¿sí? De esa partición. Entonces, damos una partición P en X, ¿sí? O sea, estamos suponiendo que X medible, donde F es integrable y donde X0 no existe, ¿sí? Damos esa partición P y definimos un X' donde este X' es la unión de todos los subconjuntos X y tal que la medida de estos conjuntos X y es mayor que 0. ¿Esto qué va a implicar, jóvenes? Esto va a implicar que X menos X', ¿sí? Es equivalente a la unión de todos los XJ, ¿sí? Tal que la medida de los XJ es igual a 0. Entonces, por un lado tenemos al conjunto X', que es la unión de todos los conjuntos X y positivos, y cuando se lo quitamos a X, nos queda solamente el conjunto de todos los subconjuntos de medida 0. ¿Esto qué va a implicar? Pues va a implicar que la medida de X menos X' es igual a 0. No va a implicar otra cosa. Entonces, por hipótesis de la proposición anterior, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que F no es acotada, ¿sí? O sea, lo que estamos concluyendo aquí es que por hipótesis de la proposición anterior, F no es acotada.
F no está acotada. Al menos en X'. Entonces, esto va a implicar que F no es integrable. ¿En dónde? En X'. Esto va a implicar que F no es integrable en X. Y por consiguiente, pues esto contradice nuestra hipótesis de que F es integrable, ¿sí? En X. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Así yo no entendí cómo entra la hipótesis de la proposición anterior para lo de la acotación, Ah, pues acotada. vamos a leer la hipótesis, ¿no? Porque déjenme ver acá, de la propiedad anterior. Déjenme subir un poco. Proposición. Esta es la proposición. Tenemos una función f, ¿sí? Que es definida en x medible y sea p una partición. Entonces, tenemos x', ¿sí? Aquí, ¿sí? Tomamos una partición y tomamos a x' como la unión de todos los positivos. Entonces, f no es acotada en el conjunto x'. ¿Sí? Estamos partiendo de que f es cualquier función. Recuerden esta cuestión de la proposición. F, la cualidad de f, ¿sí? La cualidad de f es que es una función, está definida en x medible, pero es una función cualquiera, ¿sí? Y tomamos una partición p dentro de x, tal que esa x', ¿sí? Esta de aquí, toma todos los conjuntos de medida positiva, ¿sí? O sea, todos los gajos de la naranja, toma todos los gajos. Y ya les quitamos el pellejo a los gajos, entonces nada más nos quedamos con los puros, gajos sin el pellejo. En ese caso, si f no está acotada en el conjunto x', eso que concluimos, que para toda m que tomemos, entonces la suma de Riemann, ¿sí? En valor absoluto va a ser mayor que m, para cualquier m que tomemos, si f no está acotada. Y esto viene de la mano con el corolario que se dio anteriormente, que si f no era acotada, pues entonces existía un conjunto, un subconjunto del conjunto x, ¿sí? Donde la función se escapa. En este caso, tenemos esto. Estamos tomando en x medible, ¿sí? Estamos suponiendo que f es integrable en x y vamos a suponer que x0 no existe. Estamos suponiendo nada más que x0 no existe. Entonces, pues no tenemos esto. A partir de ahí, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues damos una partición en x y tomamos a todos los positivos, o sea, todas las x's dentro de esa partición, tal que la unión de las medidas sea de puros conjuntos que tengan medida positiva. Y en este contexto tengo esto. Entonces la medida de esto me da 0. En este caso, estamos suponiendo que f, bueno, no estamos suponiendo, por la hipótesis bueno, por la proposición anterior, entonces f no está acotada en x'. Suponiendo lógicamente que ese conjunto x0 no está. Y en ese contexto, ¿sí? F no es integrable en x'. Y por consiguiente, como f no es integrable en x', pues f no es integrable en x. ¿Sí, jóvenes? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna duda, jóvenes, con respecto a esto? ¿Alguien más?
Yo sé que esta parte puede ser un poco confusa, puede ser difícil de entender, pero el hecho aquí es nada más que demos cuenta de lo que nos dice la proposición. Bueno, jóvenes, si no hay más dudas, pues con esto concluiría la sesión del día de hoy. Cuídense, jóvenes, y nos vemos. Hasta pronto. Pasen buena tarde. Hasta luego. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.